Familia, qué bueno que estás aquí conectado. Yo soy Alberto Parás. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan los festejos? Yo creo que sí. No he conocido a nadie que no le guste una fiesta, un buen festejo de familia, ¿no? Una tradición en donde se junten amigos, familiares, cercanos y disfruten una buena comida y recuerden buenos tiempos. Y hoy te quiero hablar acerca de una fiesta que es muy importante para el pueblo judío, pero para nosotros, la Iglesia de Cristo, se ha convertido en una fiesta que fue un parteaguas en nuestra historia cristiana. Y para platicarte de la fiesta, déjame mencionarte una palabra, así como se llama esta fiesta: Pentecostés. Y fíjate que no es una palabra muy teológica, por decirlo así, es una palabra bastante técnica. Pentecostés, de esta fiesta vamos a estar hablando. Y Pentecostés significa quincuagésima o 50. O sea, así de técnica es esta palabra, pero representa una fiesta judía que sucedía 50 días, o sucede 50 días después de la Pascua judía. 50 días después viene esta fiesta que se llama Pentecostés o fiesta de la cosecha. Pero en el Nuevo Testamento marca el comienzo de la Iglesia de Cristo. Y vamos a ir profundizando acerca de esta fiesta, porque ¿de quién fue la idea? O sea, obviamente esta era una tradición judía, el celebrar Pentecostés 50 días después de la Pascua, pero lo que sucedió en esta fiesta ya había sido profetizado siglos antes. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29 nos dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños, y los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos y las siervas. Y entonces esta profecía, mucho tiempo antes de que sucediera ese día de Pentecostés en la iglesia naciente de Cristo, ya había sido anunciado, ya había sido profetizado. ¿Entiende esto? Esta fiesta de la que vamos a hablar y de la que estamos celebrando en este día está dentro del plan de salvación de Dios Padre. O sea, ya estaba agendada, y simplemente así como estaba ya agendada la cruz, estaba agendada la resurrección. 50 días después de ese domingo de resurrección ya estaba agendado Pentecostés, ese día que el Espíritu Santo fue derramado. Jesucristo ya lo había anunciado. Jesucristo, según lo narra el apóstol Juan en el capítulo 7, versículo 38 y 39, él dijo esto: de aquel que cree en mí, tú y yo que creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con eso se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los creyentes en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces ya estaba en la agenda profetizada. Jesucristo lo anunció, dice: crees en mí, van a brotar ríos de agua viva, ese Espíritu Santo. Pero todavía no. Primero Jesucristo tenía que pasar la cruz, la resurrección, y decirle a sus discípulos que esperaran, ¿sí? Esa fiesta fue esperada por sus discípulos. Y quiero que vayamos al principio del libro de los Hechos. Y déjame practicarte un poquito de este libro de los Hechos. Este libro narra el comienzo de la nueva iglesia y fue escrito por el apóstol, por Lucas. Le llamo apóstol, pero no era de los 12 apóstoles, pero sí es un evangelista, del evangelista Lucas. Y Lucas escribió un evangelio. Y este libro de los Hechos es como una continuación de ese evangelio. De hecho, se lo escribe a Teófilo y comienza aquí, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Pero entonces, Hechos es una continuación del evangelio de Lucas, escrito por el médico Lucas, el evangelista Lucas, y narra cómo ese día de fiesta de Pentecostés ya había sido anunciado. Dice en el versículo 4 de este primer capítulo: una vez más comía con ellos y les ordenó:
no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces ya había sido profetizado. Jesucristo ya había dicho, hay una agenda, hay una fiesta ahí por venir. Pero aquí en el capítulo 1 les está diciendo que esperaran los discípulos en Jerusalén. Y no les digo que iba a ser el día de Pentecostés, no les dijo la fecha y la hora, solamente digo, sean pacientes. Es interesante porque estuvo Jesucristo 40 días con sus discípulos, después del domingo de resurrección, 40 días. Y les dijo que esperaran. Y lo que entendemos, porque esta espera concluyó en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, que fue 10 días después de estas palabras de Jesucristo que Jesucristo hizo. Y dijo, y entonces durante 10 días los discípulos estuvieron en Jerusalén, en el aposento alto, orando, esperando. Y es padre porque dice, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Yo no sé si a ti te han prometido algún regalo, ¿no? Y tú estás expectante que llegue ese regalo. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. O sea, cuál fue este regalo y qué fue lo que sucedió en ese día de Pentecostés. Y vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. De hecho, el capítulo 1 narra cómo Jesucristo estaba con sus discípulos, les dice, esperen en Jerusalén, no se vaya, les da unas palabras acerca del fin de los tiempos y luego es llevado delante de ellos, a la vista de todos los apóstoles y de un grupo como de 120 personas, es llevado directamente al cielo en una nube, y en eso se presentan unos ángeles que dicen, a este mismo Jesucristo que vieron irse, así lo van a ver regresar. Y entonces comienza el capítulo 2, y esto es lo que sucedió en Pentecostés. Primero con los discípulos, entendemos que son 120, o sea, estaban los 11 discípulos más cercanos, pero había 120 seguidores de Jesucristo. Y dice así el versículo 1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces, Pentecostés es una fiesta que ya tenía muchos siglos celebrándose, y estaban ellos como judíos narrando que en ese día de fiesta, había fiesta en Jerusalén. 50 días después de la Pascua, estaban los discípulos, no estaban en la fiesta, sino que estaban todos unidos, reunidos en el aposento alto. Versículo 2, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, esto fue lo que sucedió. De hecho, esto fue lo primero que sucedió, porque hoy vamos a estudiar todo lo que sucedió en Pentecostés. Nuevamente es clave para nuestro caminar cristiano. Es el inicio de la iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo. Y lo que podemos ver en este pasaje es que estos 120 discípulos, bien obedientes a lo que un capítulo antes les había dicho Jesucristo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esperen el regalo. Y en ese día de Pentecostés llegó el regalo de parte del Padre para cada uno de estos creyentes, y fueron llenos del Espíritu Santo. Se les pusieron estas llamas de fuego, lenguas de fuego arriba de sus cabezas, y comenzaron a hablar en lenguas. Y ahorita vamos a ver cómo esas lenguas eran otros idiomas, varios idiomas que se hablaban en ese tiempo alrededor de Jerusalén, en varias naciones alrededor. Entonces, esto es lo primero que sucedió. 120 fueron llenos del Espíritu Santo, pero no fueron los únicos. Porque a continuación narra cómo en el versículo 5 dice que en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Acuérdate, estaban de fiesta.
¿no? Y estaban, o sea, Jerusalén en el centro de la religión judía, y ahí llegaban para la Pascua y para cada fiesta y para el templo y todo lo que hacían, ese era el centro, ¿no? Y entonces dice que había muchos judíos devotos de varias naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Entendemos que las reconocían por su vestimenta, ¿no? Que era muy típica. Es así como si de repente vieras ahí no sé, un shol así como de chapas, vestido de blanco y con sus colores típicos. Dices, pues este lo reconozco, que es shol, ¿no? Que está ahí de chapas. De igual manera, estos judíos reconocieron que estos eran de Galilea, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser, no? Estaban asombrados. Versículo 8, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elomitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfila, Egipto y de las áreas de Libia alrededor del Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces estaban hablando en muchas lenguas, muchos idiomas, como se nos narran, pero lo que estaban diciendo, lo que la multitud estaba escuchando, estaban hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Aquel que está lleno del Espíritu Santo, brota un río de agua viva que habla de las maravillas de Dios, ¿no? Y dice, quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Y qué querría decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo, ¿no? O sea, se ve que si había una fiesta ahí en Jerusalén, de repente empezó la verdadera fiesta en el aposento alto, con todos estos discípulos, 120 que yo creo que salieron ahí a las calles adorando a Dios. Y entonces dice el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas lo que leímos del profeta Joel? Aquí Pedro lo cita. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Comienza Pedro a hablarles de lo que estaba sucediendo y a hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el amor del Padre, y cómo Jesucristo había dado su vida, y cómo esos judíos que estaban ahí habían gritado que lo crucificaban, lo habían llevado ahí a la cruz, lo habían visto morir, pero resucitó al tercer día, y ahora estaban viendo algo increíble de parte del plan, o como parte del plan de salvación. Pero déjame llegar hasta el versículo 41, porque Pedro comparte, los hombres que estaban ahí, toda la multitud dice, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y recibirán, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el perdón de los pecados y el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Qué padre, ¿verdad? Entonces, comenzó Pentecostés con esos 120 que habían estado escuchando a Jesucristo y en obediencia estaban esperando el regalo del Padre. Pero no termina ahí. Continúa ahora con estos 3,000 que escucharon, lo vieron, sintieron al Espíritu Santo y creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, fueron bautizados y se añadieron, dicen 3,000 a la iglesia. O sea, imagínate una multitud de 3,000, ¿no? O sea, la fiesta de la cosecha que era Pentecostés, en verdad se transformó en una gran cosecha. Sí, 3,000 gentes se añadieron a la iglesia, una gran cosecha en la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha en Pentecostés celebraban la primera cosecha de lo que habían sembrado en esa época, ahí en el mes de abril, y estaban ellos festejando ahí, pero aquí comienza
la cosecha en el reino de Dios, que viene a través de la lluvia del cielo, el Espíritu Santo que viene ahí. Es un día muy importante para nuestra fe, porque tenemos que entender que es un día de transición. El día de Pentecostés fue mucho más que un evento individual para los discípulos de Jesucristo. Cada uno recibió el Espíritu Santo, esas lenguas de fuego, cosas increíbles. Y luego estos 3,000 se añadieron como discípulos. Pero entiende esto, ese día marcó una transición entre la obra del antiguo pacto y la obra del nuevo pacto con el ministerio del Espíritu Santo. El antiguo pacto, o sea, comienza desde Abraham, ¿sí? A través de todos estos hombres de Dios, Moisés, David, todos estos profetas, Jeremías, Isaías, que lo vienen anunciando, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Pero ahora comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos hacia adelante, hasta nosotros. Tú y yo vivimos en el nuevo pacto, pero del capítulo 2 hacia atrás es el antiguo pacto. Jesucristo vivió bajo el antiguo pacto y Él fue quien inauguró el nuevo pacto, que es sellado, comenzado, como que abanderado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta es la característica del nuevo pacto. Dos cosas muy puntuales. Primero, la gente sería limpiada de sus pecados. Y el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y la gente se arrepintió y fue perdonado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había derramado su sangre para pagar nuestros pecados. Entonces, el nuevo pacto incluye la limpieza, el perdón de nuestros pecados. Pero lo segundo que caracteriza el nuevo pacto es que Dios Padre daría el regalo, la promesa del Espíritu Santo para morar en sus discípulos, en todos los que hemos creído, y así darnos vida y hacer posible que vivamos como debemos de vivir. Hemos estado hablando domingos anteriores acerca de vivir como Jesucristo, pisar donde Él pisó, y tenemos este regalo del Padre, al Espíritu Santo, que nos ayude. El perdón de los pecados y el derramamiento del Espíritu Santo son las dos cosas que caracterizan el nuevo pacto, ¿sí? Mira lo que dice el profeta Ezequiel. Nuevamente, él está hablando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 27, está anunciando el nuevo pacto. Y dice, mira lo que dice proféticamente, no siglos antes de lo que iba a suceder aquí. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Está hablando de la limpieza, el perdón de los pecados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El nuevo pacto es increíble. Tenemos que entender que viene del antiguo pacto. Por eso le llamamos antiguo pacto, porque si siguiéramos en el antiguo pacto no sería antiguo. Pero como ya hay uno nuevo, entonces el anterior pues ya se hizo viejo, ya se hizo antiguo. Y Ezequiel está diciendo que va a cambiar nuestro corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Va a infundir su Espíritu Santo en nosotros. Porque en el Antiguo Testamento vemos eventos donde a algunos se les es ungido, llega el Espíritu Santo sobre ellos. Pero aquí está diciendo, según lo que leímos del profeta Joel, que vendría el Espíritu Santo y nos va a capacitar para que sigamos sus preceptos y obedezcamos sus leyes. Y como dice aquí el apóstol Pedro, citando a Joel, Hechos 2, versículos 17 y 18. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Entonces es interesante porque este derramar no iba a ser como en el Antiguo Testamento sobre algunos, iba a ser
sobre todos, no solamente unos pocos, dice sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. O sea, ningún género iba a ser excluido. Hombres y mujeres iban a ser llenos, son llenos del Espíritu Santo. Ninguna raza quedaría excluida, ¿no? Dice, en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, este derramar del Espíritu, como lo profetiza Ezequías, este cambiar el corazón de piedra a uno de carne, a uno sensible, a uno lleno del Espíritu Santo, sería para todos. Sería para hombres y para mujeres. Ninguna raza quedaría excluida y ningún grupo social quedaría excluido. Oye, ese es un día de fiesta, ¿sí? Todos, es para todos. Todos los que creen en Jesucristo estamos invitados a este día de fiesta, de la llenura del Espíritu Santo, del comienzo del nuevo pacto. La capacidad de escuchar a Dios aumentaría porque nos dice que verían visiones, tendrían sueños, que profetizarían. Y por eso Pentecostés es un tiempo de transición, porque en el antiguo pacto solo unos, muy pocos, escuchaban de Dios o a Dios. Pero en el nuevo pacto, todos, grandes y jóvenes, hombres y mujeres, de toda raza, de todo reino, de toda cultura, estamos llamados a escuchar a Dios, para seguirlo, para obedecerlo, para glorificarlo. Y lo interesante es que nos narra en este capítulo 2 la evidencia de este derramar del Espíritu Santo, porque no nomás se dijo va a venir el derramar y pasó, ahora sí que como decimos, de noche, ¿no? Muchos lo notaron. La evidencia comenzó con los 120 y lo vemos aquí en el versículo 3 y 4 de este capítulo 2, ¿no? Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, el derramar del Espíritu Santo, escucha esto, siempre trae evidencia de que sucede. Siempre hay una evidencia. Y en estos primeros 120 hubo una evidencia de esas lenguas de fuego, de ese hablar en diferentes idiomas. Estaban de fiesta, estaban muy alegres y por eso algunos decían hasta parece que están borrachos. Había algo que estaba sucediendo en ellos, una alegría de este nuevo comienzo en la iglesia. Pero ¿sabes qué? También los siguientes 3,000 que se convirtieron en Pentecostés, porque tienes que entender, Pentecostés son esos 120 que en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, pero Pentecostés también es estos 3,000 que en el versículo 42, ¿sí? Versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Ellos también están celebrando Pentecostés. Ellos también son Pentecostés en ese mismo día de fiesta, en esa misma mañana. ¿Cuánto habrá tardado Pedro en predicar? ¿No? Pues a lo mejor, ponte que si echaba mucho rollo, a lo mejor tardó hora y media, pero ahí fueron todos llenos también del Espíritu Santo. Y fíjate la evidencia que nos da Lucas de estos 3,000, y ahora son 3,120, ¿no? Los que conformaban la iglesia. Y dice en el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces comienza Lucas en estos versículos diciendo que esa primera iglesia, todos esos convertidos, estaban dando esta evidencia, estaban fuertes,
en la enseñanza de los apóstoles, que les contaban acerca de Jesucristo, ¿no? Estaban fuertes en esa comunidad, en esa comunión fraternal. Estaban fuertes en celebrar la cena del Señor. Estaban fuertes en la oración. Y continúa el versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esto es parte de la evidencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Viene este temor reverente a Dios, una convicción para caminar de la manera correcta. Y dice que los apóstoles realizaban señales milagrosas y maravillas por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para cenar la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Otra evidencia, el gozo, la generosidad, el compañerismo, la adoración a Dios. Versículo 47, y todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto es parte de la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La adoración, la pasión por Cristo. Y también que muchos ven esta evidencia de transformación, esta evidencia de que el reino de Dios se está extendiendo y llega a nuestros corazones. Como leíamos, convierte nuestro corazón de piedra, duro, seco, hostil, a un corazón de carne, sensible, amoroso, dócil, que quiere compartir toda esta bondad que recibimos del cielo. Y la gente lo ve y entonces pregunta, así como le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Quizá te ha sucedido esto, cuando alguien ve tu vida y dice, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero lo que tú tienes. Enséñame, guíame, invítame, ¿no? Y entonces tú le dices, pues es Cristo. Es la palabra de Dios que estoy leyendo, ¿no? Es la iglesia donde me congrego, es la alabanza que yo canto, es lo que yo he permitido que ya sea derramado en mi corazón. Es porque vivo en el nuevo pacto que ha sido inaugurado a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y hay una evidencia, es palpable, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hasta nuestros tiempos. Por eso necesitamos recordar a Pentecostés. Por eso necesitamos celebrar Pentecostés. Y por eso necesitamos continuar buscando más y más del Espíritu Santo. Porque es claro ver cómo en el libro de los Hechos comienza una iglesia poderosa. Esos 3,120 que en ese primer día de Pentecostés, que en ese capítulo 12 comenzaron a extender la iglesia de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a nuestros tiempos. En Pentecostés la iglesia nació. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tiene como fundamento Jesucristo, es nuestra roca, y sobre Jesucristo estamos pisando y estamos edificando todo lo que hacemos. Pero el Espíritu Santo está cayendo como esa lluvia fresca, está brotando como esos ríos de agua viva que Jesucristo profetizó para traer un cambio de adentro hacia afuera. Y yo te hago esta pregunta. ¿Y tú vives en el nuevo pacto? Porque quizá, bueno, a lo mejor ni en ningún pacto vives, ¿no? Pero quizá estás viviendo en el antiguo pacto. Pero tú y yo tenemos la invitación, tenemos el recurso, la entrada y la posibilidad de vivir bajo el nuevo pacto. Todo este tiempo hasta que Cristo
como dice en el capítulo 1, regrese nuevamente bajando de esas nubes, así como lo vieron subir sus apóstoles. Pero mientras tanto, tiene que haber evidencia de que la iglesia de Cristo caminemos como lo narra ahí al final del capítulo 2, con una comunión, con una convivencia, con una koinonía, con un entendimiento, con una autoridad, con un amor, con una generosidad, con muchísima alegría en todo tiempo, hablando de Cristo, compartiendo de Cristo, caminando, logrando a través del poder del Espíritu Santo milagros y señales. Y así como esos 3,000 que le preguntaron a Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quizá tú ahí te preguntas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo aquí tengo 2 respuestas, porque quizá tú eres como esos 120 que están en el aposento alto. Ya has escuchado de Cristo, ya has creído en Jesucristo, pero tienes que saber que hay más para ti. Y como esos 120, tienes que esperar en el Señor, tienes que buscar del Señor, tienes que orar hasta que seas lleno del Espíritu Santo, hasta que veas una realidad, esa evidencia del reino en tu corazón, en tu vida. Porque a lo mejor dice, yo sí me identifico con esos 120, pero parece que sigo teniendo el corazón de piedra. Algo tiene que suceder o algo no está sucediendo. Tienes que abrir las manos, recibir el perdón de los pecados, pero ser lleno del Espíritu Santo para caminar con esta bendición de parte de Dios en nuestro caminar aquí y ahora. Ya vives en el nuevo pacto. Busca más, pregúntale a Dios, invita al Espíritu Santo, arrepiéntete, bautízate para el perdón de los pecados y sé lleno del Espíritu Santo. Camina con este fuego del cielo y permite que Dios ponga la agenda del reino en tu corazón. Y levántate como Pedro y los 11 para hablar y compartir más de Jesucristo. A lo mejor te identificas con esos 3,000 y estás en este tiempo viendo, quizá los 120, viendo a otros vivir una vida de alegría, de poder, de autoridad. Y tú te preguntas, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Ya no vayas a ese lugar donde ibas. Ahora da la vuelta y comienza a caminar hacia Dios. Es el mismo Espíritu que te está hablando a tu corazón y te está diciendo, cambia de dirección, camina hacia Dios, deja esas costumbres anteriores, esos malos hábitos y busca. Recibe primero en el arrepentimiento el perdón de los pecados, una libertad duradera, una libertad increíble. Ya no vivas en esclavitud, pero también busca la llenura del Espíritu Santo con esta evidencia que acabamos de leer, con una transformación de tu vida. Aquel que ha creído en Cristo está ahora en el nuevo pacto. Recibe el perdón de los pecados y la llenura del Espíritu Santo, y su vida ya no es igual. Hay una transformación. El día de Pentecostés transformó la historia de la humanidad, porque nació la iglesia de Cristo, que se extendió por todo el planeta y se sigue extendiendo. Pero el día en que tú y yo creemos en Jesucristo, el día de nuestra salvación, es un día de transformación. ¿Por qué no acabamos orando? Seas de los 120, seas de los 3,000. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias por tus promesas, porque sabemos que nosotros estamos incluidas en ellas. Sabemos que dentro de tu plan de salvación nos tienes contemplados a nosotros y te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos un Pentecostés en nuestra vida, aquí y ahora. Señor, tú sabes lo que hemos esperado, lo que hemos batallado, pero hoy queremos que hoy sea un día de fiesta, no solamente recordando lo que sucedió, sino haciendo realidad en nuestro corazón al creer en ti, Jesucristo, y al recibir de tu gracia, Jesucristo,
hacer una realidad, un Pentecostés en nuestro corazón, un día de fiesta, un día de cosecha. Jesucristo, sé tú nuestro Rey y Señor. Creemos en ti, creemos en tu vida santa, creemos en tu muerte que inauguró el nuevo pacto al derramar tu sangre, y creemos en tu resurrección poderosa. Y Jesús, creemos también en esa promesa del Espíritu Santo. Creemos en el regalo del Padre. Espíritu Santo, te decimos, creemos en ti. Llena nuestro corazón, impacta nuestra vida, abre nuestros oídos. Tú has dicho, y lo acabamos de leer, que está profetizado que tendremos sueños, veremos visiones y profetizaremos, y tenemos una comunicación contigo, Padre. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de nosotros tiene entrada al trono de la gracia, puede hablar con Dios, puede escuchar a Dios y será guiado por su sabiduría, con su sabiduría, cada día, en cada paso. Señor, haz una realidad en tu iglesia, aquí y ahora. Señor, no queremos menos de lo que tú has dispuesto para tu iglesia, llena del Espíritu Santo. Señor, creemos que el libro de los hechos no se ha cerrado y continúa, y que tu Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros. Creemos que tu iglesia sigue trastornando al mundo entero. Creemos que Iglesia Paz, esta iglesia local que hoy te dice que está abierta para todo lo que tu Espíritu Santo tiene, comenzará una nueva etapa, una fresca etapa, conforme a Hechos 2, de evidencia palpable. Y todo, Señor, que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, esto es Pentecostés. Esto es lo que hoy celebramos en la iglesia de Cristo. Y esto es lo que nuestro fundamento, nuestra razón de ser y la esperanza que tenemos por delante. Cuando tú y yo leemos el libro de los Hechos, estamos leyendo nuestra historia. Y nuestra historia, como estaba ahorita orando, no ha terminado. Lo mejor está por vivir. ¿Y sabes qué? Para mí es un privilegio poderla vivir, esa historia increíble, juntos, entre nosotros y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No te pierdas, porque adelante vamos a comenzar una serie que vamos a estar hablando acerca del nuevo pacto en el que vivimos. ¿Qué implica? Entenderlo y vivirlo plenamente. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.